Ok, entonces, por si acaso, yo ya les compartí también el link de Colab. Yo espero que funcione. ¿Funcione qué? Funcione. Sí, no, esto sí va a funcionar todo porque no estamos utilizando librerías específicas. Pero la próxima clase sí vamos a utilizar algunas librerías específicas que no sé si funcionan en Colab. Entonces, como siempre, tener el plan B de la sala en donde yo pruebo que sí funcionen todas las cosas. Bueno, bienvenidos entonces a la clase. Espero que todos estén bien, que tengan buena salud y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy que sigue estando enmarcado dentro de las ecuaciones diferenciales parciales. Hemos venido trabajando con estas ecuaciones, pero en el sentido de aprender una técnica que se llama diferencias finitas. Poner la cámara. Se llama diferencias finitas y en esta técnica de diferencias finitas lo que estamos haciendo nosotros, recuerden, es discretizar las derivadas en un espacio, digamos que es una grilla ortogonal, que esa grilla, digamos, nos va a permitir a nosotros reescribir las derivadas en términos de unas diferencias de nuestra función en diferentes puntos. Y lo que habíamos hecho hasta ahora era con una ecuación de tipo elíptico, que era la de Laplace. Lo que hicimos fue pues, discretizar el laplaciano. En esa ecuación de Laplace tenemos que el laplaciano era igual a cero. Y eso se puede escribir en dos maneras, como un sistema matricial grande, que normalmente es en bandas, es tridiagonal, o con la forma del método de relajación, que fue el que nosotros hicimos, fue el que nosotros aplicamos, en donde simplemente encontramos que un punto era el promedio de sus vecinos, entonces lo que hacíamos era empezar a pasar y a pasar y a pasar muchas veces aplicando esa regla hasta que el sistema se estabilizaba. Aunque eso parezca una evolución temporal, no lo es. Realmente nosotros estamos discretizando en el espacio. Ustedes hicieron esa tareita y, y pues vieron cómo uno puede simplemente definir ciertas condiciones de frontera arbitrarias que no tienen que estar solamente en el borde y con eso uno puede obtener soluciones. Por ejemplo, en el caso el eléctrico, podríamos obtener tanto el potencial como las equipotenciales como el campo. Profe, no se le escucha. Gracias. Entonces, resumamos, tenemos una ecuación elíptica, que era la ecuación de Laplace, que representa estados estacionarios, no hay tiempo, solamente tenemos variaciones en el espacio, y el método de relajación nos permitía llevar al sistema como a un punto final que no dependía básicamente de las condiciones iniciales. Hoy vamos a ver otro tipo de ecuación diferencial parcial, que es la ecuación, digamos el ejemplo típico de la ecuación del calor, pero eso también, por ejemplo, se puede aplicar en contextos de difusión de sustancias y dependiendo de los términos que uno añada, pues entonces puede tener reacción difusión y cosas de ese estilo. Pero principalmente pues vamos a estar hablando de la ecuación del calor. Esta ecuación del calor, pues yo siempre les dejo aquí unos links. A veces la gente habla como, ay, tú utilizas Wikipedia, no deberías, y eso es una tontería, ¿sí? Digamos que por lo menos para esta parte, se ha encontrado que la cantidad de errores no supera con creces, por ejemplo, la cantidad de errores de la Enciclopedia Británica. Pues obviamente tiene errores, pero no es tan numeroso y no es tan mala fuente como dice, pero pues se volvió como moda, ¿no? Decir que Wikipedia era malo y ya. Entonces, no, no es tan cierto. Entonces, miren, la ecuación del calor, pues lo que nos va a permitir a nosotros ver es precisamente un flujo de calor. Yo en este momento hago un paréntesis. No les he mandado la lista de trabajos finales porque tenía una lista, pero esa lista estaba muy mezclada con lo de alto rendimiento que tenía de cómo era este curso, como yo lo dictaba anteriormente. Entonces estoy sacando toda la parte de alto rendimiento y solamente estoy dejando algunos problemas interesantes. Pero básicamente lo que ustedes van a tener que hacer en los proyectos finales pues va a ser resolver un problema de estos tipo de física computacional aplicada a algún sistema interesante, ¿sí? Por ejemplo, incluso, no sé si ustedes han visto que algunas manijas de los sartenes, pues son como, digamos, unas cosas así, digamos que esta es como la manija, y a veces, digamos, si está la parte que va en contacto con el sartén, entonces se le hacen como unos huecos acá, y aunque esto esté en contacto directo y sea todo metálico, resulta que esta parte no está tan caliente como esta parte. Entonces uno podría estudiar en este sistema cómo es precisamente la propagación del calor, asumiendo pues que aquí no tiene una fuente constante de alta temperatura para ver, por ejemplo, cuál es el efecto, digamos, de tener esta abertura.
¿sí? Que claramente lo que está haciendo es como radiar, entonces uno tendría que meter un método, un término de radiación, la ley de Stefan Boltzmann la mete uno ahí, y entonces uno podría estudiar cómo debería ser este tamaño, y a eso tiene dos restricciones, ¿no? Una restricción es qué tan grande debe ser para que esta temperatura aquí no supere un límite. Entonces, si uno solamente se concentra en eso, pues esto entre más grande es mejor y además tiene menos material también, entonces le saldría bueno al fabricante, pero también es evidente que entre más grande sea este hueco, probablemente la integridad estructural de esta manilla, cuando yo la coja acá, pues va a ser un torque muy grande en esta zona y en toda esta parte los esfuerzos van a ser más grandes, tampoco puede ser tan grande. Siempre, siempre, siempre todo es un equilibrio entre varias restricciones. Uno nunca está en un óptimo global, sino con óptimos locales, eso es lo que uno está haciendo. Entonces, ese tipo de simulaciones, si digamos no aparecen en la propuesta, ustedes también pueden inventarse o proponer este tipo de proyectos y resolverlo. Obviamente, este tipo de cosas probablemente sea mejor utilizar una librería. Nosotros vamos a ver una librería de diferencias finitas. Yo no sé si alcancemos a ver librerías de elementos finitos, pero este tipo de problemas se resuelve mucho más fácil con elementos finitos, donde uno le pasa como estos límites, esa vaina hace el enmallado de todo esto y luego pues se hace la solución de la ecuación. Entonces, digamos que esta propagación del calor se estudió desde hace tiempo, pues obviamente uno conoce a Joseph Fourier en este tipo de aplicaciones y sobre todo pues porque aquí empezó como toda esta parte de la transformada de Fourier y todo este tipo de descomposiciones, porque eso es una de las formas de resolver ese tipo de ecuaciones, que es haciendo pues digamos como una descomposición armónica en este tipo de funciones y uno puede resolver así, pero eso empieza a volverse cada vez más complejo entre más complejas sean las condiciones de frontera, entonces inevitablemente uno tiene que tener un método numérico para resolverlo. Puede estar en varias dimensiones, aquí está escrito pues como el laplaciano. No se está haciendo una restricción que sea solamente en una dimensión, aunque lo vamos a resolver en una sola dimensión. Puede tener varias dimensiones, pues porque el laplaciano a la derecha pues está escrito en diferentes, ya sea en una, en dos o en tres dimensiones, en caso de sistemas así como reales, volumétricos, por ejemplo. Nosotros vamos a hablar como de barras muy, muy delgadas y aparecen ciertas constantes. Estas constantes están relacionadas con la densidad del material, con la capacidad calorífica, con esos coeficientes de difusión térmica. Digamos que ese punto allá de todo lo que tiene que ver ahí no lo vamos a tocar, no estamos haciendo, digamos, una introducción específica a los materiales y eso, pero pues en este coeficiente se tiene la caracterización de los materiales. Bueno, uno puede normalizar, hacer estas unidades de tal manera que este alfa valga uno y entonces está la forma fundamental de este tipo de ecuación del calor, pero nosotros vamos a mantener este alfa como para que recordemos que si tenemos varios materiales, pues por ahí debería de pronto aparecer ¿nuestra qué? Nuestra, nuestras características del material. Lo que vamos a hacer el día de hoy es algo que yo insisto, pareciera relajación, pero no lo es. O sea, en esta ecuación nosotros definitivamente sí tenemos el tiempo. Sí, miren, tenemos dos, por lo menos si es en una dimensión, nos quedamos con la X, tenemos por lo menos dos variables independientes. Tenemos la posición y tenemos el tiempo. Entonces uno a veces confunde, aunque aquí está haciendo una relajación cuando está resolviendo ese sistema, esperen a que vuelva a empezar la simulación, la puedo abrir en una nueva pestaña. Miren, empiezan estas condiciones y empieza como supuestamente a relajarse hasta que llega pues a cumplir las condiciones de frontera que uno puso al lado izquierdo al lado derecho, ¿sí? Y entonces uno puede pensar que eso parece relajación, pero no es. Esto sí es una evolución temporal, no es una relajación. En la relajación nosotros ya sabíamos a dónde iban a llegar en las fronteras nuestras condiciones, pero acá nosotros no sabemos cuánto será el valor final específico en un punto dado. Entonces, esto es una evolución temporal real y como el tiempo aquí realmente sí está existiendo, pues nuestros métodos, el método de relación no nos va a servir acá. Tenemos que efectivamente hacer una evolución temporal. Ya sea en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, va a haber una evolución temporal. Eso es lo que la diferencia, digamos, de la ecuación de tipo Laplace. Ahora bien, si yo digo que estoy buscando el estado estacionario, pues esto valdría como cero y uno podría decir que al final está resolviendo la ecuación de Laplace. Y sí, pero como la evolución es de tipo temporal, uno no sabe exactamente cuáles serán esas condiciones de frontera finales. Como hay un tiempo, uno aquí no tiene condición de frontera solamente en el espacio,
sino que uno tiene una condición inicial en el tiempo, porque hay una evolución temporal. Entonces, eso también hace parte del problema, ¿sí? Ya no es solamente condiciones en la región, sino que tenemos condiciones iniciales de nuestro sistema, que van también a implicar una evolución diferente dependiendo de esas diferentes condiciones iniciales. Entonces, los métodos, digamos, de relajación aquí no nos van a servir. Yo les coloco aquí algunas referencias de unos cursitos que yo utilizo, por ejemplo, para estas figuritas, que si ustedes quieren ahondar en estos temas, pues pueden ir. Miren que esto es un repositorio en GitHub que tiene, esto es asociado a un curso que dicta la profesora Lorena Barba. Y aquí están las diferentes lecciones y ustedes pues pueden abrir aquí cualquiera de estas, digamos, esto que dice Space-Time. Y aquí hay una de difusión de burgers, entonces lo voy a abrir. Aquí se pueden visualizar los notebooks en GitHub. De hecho, ustedes van a tener que entregar el proyecto final en Git. Y bueno, aquí se hace la misma discretización, se hacen las condiciones de frontera y entonces uno puede descargar estos notebooks y correrlos y aquí también pues puede visualizar algunas cosas interesantes sobre estas simulaciones y sobre, digamos, este tipo de temas. Entonces yo les recomiendo que los miren. Aquí está el otro, pues nos está demorando un montón en abrir, dejémoslo ahí. Y entonces pues vamos a empezar con la técnica típica de diferencias finitas que aplicamos en para resolver estos sistemas, que es discretizar las derivadas. Este ya abrió. Miren, aquí también está uno que se llama Solving Partial Differential Equations. Entonces aquí pueden encontrar diferentes tipos de aproximaciones y cómo discretizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí les queda disponible. Entonces, primero que todo, derivada respecto al tiempo. Vamos a aplicar la definición de las derivadas en el tiempo. Una cosa importante es que los superíndices de ahora en adelante van a significar pasos en el tiempo, no son potencias. Y los subíndices son ubicaciones en el espacio. Entonces, empecemos por ahí para entender esta notación. Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Entonces, primero empezamos por ahí. Esto quiere decir que estamos calculando la variable u en el punto iésimo en el tiempo n+1. Y esto es la variable u de interés en el punto espacial iésimo en el tiempo n. Recordemos que estamos en una sola dimensión, por eso abajo solamente tenemos un índice. Esta derivada que ustedes ven acá es exactamente el método de Euler, cuando uno discretiza las derivadas. O sea, aquí lo que estamos haciendo es decir, de u de t es aproximadamente igual a u en t más h, donde h es como la partición de tiempo, pero pongámosle más bien de t, menos u, todo esto sobre dt. Eso es lo que estamos escribiendo ahí. Entonces miren que es el u siguiente, por eso es n+1, n es el t, más 1 es más un dt. Entonces esto es u siguiente menos el u actual sobre el dt. ¿Alguien recuerda el orden de esta aproximación cuánto era? El orden quiere decir el error que uno comete cuando hace esta aproximación de la derivada. Era como un error cuadrado, ¿no? Localmente, ajá, o sea, cuando yo hago la expansión de Taylor me queda dt al cuadrado, pero como yo dividí por delta t para despejar la derivada, me queda dt a la 1 globalmente. ¿Sí? Entonces, este es el algoritmo de Euler. Gracias. Y entonces yo tengo un error asociado al dt, ¿sí? Que es dt a la 1. Entonces dejemos eso al lado izquierdo. ¿Por qué es útil hacerlo así? Porque me está diciendo a mí cuánto es el valor siguiente en términos del valor actual. Entonces, si yo empiezo en t igual 0, si yo aquí le pongo un 0, aquí entonces tengo el valor que le sigue. A eso se le llama forward difference, porque nos está permitiendo avanzar hacia adelante en términos de los valores actuales que tenemos nosotros en este momento. Ahora miremos por favor aquí a la derecha esta derivada. Aquí tenemos una segunda derivada y cuando nosotros hicimos la aproximación de diferencias centrales de la segunda derivada, uno encuentra que la segunda derivada de x, bueno, de u, respecto a x al cuadrado, la puedo escribir de esa manera, no la voy a volver a escribir, y el orden de esta aproximación es de orden delta t al cuadrado.
delta x, perdón, delta x al cuadrado. O sea, cuando uno hace esto le queda un delta x a la 4, pero cuando uno divide para despejar la segunda derivada por delta x al cuadrado, le queda que el error es de orden delta x al cuadrado. Entonces, mire que los errores en el tiempo no son exactamente iguales a los errores en el espacio. Empecemos por ahí. Eso ya es una característica importante a tener en cuenta acá. Y otra cosa importante que va a surgir en este tipo de ecuaciones que tienen al tiempo y al espacio es que ahora, dependiendo del método que utilicemos, uno no puede discretizar arbitrariamente el de t independiente del de x. Ya lo vamos a ver. Eso se llama el criterio de estabilidad de von Neumann. Y es el mismo von Neumann de... A ver, yo no sé si ustedes en qué contexto conocen a John von Neumann, en qué contexto lo han escuchado. ¿O no, nunca lo han escuchado, John von? Pues he escuchado Newman, condiciones de frontera, pero no Newman. Sí, este man es otro. Este man es alemán y yo también yo lo confundía, yo también, pero yo lo confundía, pero ese otro. Pero no lo he escuchado nada más. Mire, John von Neumann, ese man trabajó en el proyecto Manhattan y él junto a Metropolis y con Feynman y todos ellos fueron como los pioneros de la física computacional. Entonces, digamos que ese man tiene que ver con la física computacional, con métodos de Monte Carlo, porque cuando ellos estaban haciendo las primeras simulaciones con los computadores más viejos posibles, pero pues en ese tiempo eran los más nuevos posibles, ellos tenían que simular la trayectoria de los neutrones dentro de un material y eso pues no es obviamente una línea recta, sino que tiene como unos desvíos aleatorios, no sé qué, y tenían que estudiar esas sesiones efectivas, ese grosor efectivo y todo eso pues para poder estudiar bien esa reacción, entonces tuvieron que hacer simulaciones de tipo aleatorio, que obviamente desde un tiempo atrás en los orígenes también de la teoría de la probabilidad, pues aparecen como los experimentos de la aguja de Buffon, donde soltaba agujitas, vea en qué ángulo caían respecto a dos líneas horizontales y con eso lanzándolo muchas veces, tenía mucho tiempo, podía medir el número pi. Pues estos métodos de Monte Carlo como tal ya para hacer simulaciones aparecieron gracias a ellos, pero este man además tiene muchas implicaciones en teoría de la información, también en mecánica cuántica. Es de los últimos grandes pensadores que esté cerca de nosotros en el tiempo, que de esos multifacéticos que podían trabajar en matemáticas y física en muchas áreas y hacer revoluciones. Mm, aquí no sé si estoy confundiendo algo. Mm. Él obviamente en mecánica cuántica él metió la matriz de densidad para trabajar. También trabajó en la parte de simulaciones de autómatas celulares, porque él estaba buscando algún autómata celular que pudiera simular los procesos de la vida. Entonces, ¿cuál es la unidad fundamental y las reglas fundamentales que debo yo meter en un autómata celular para que tenga ciertas características básicas de lo que uno define como vivo? Por ejemplo, pues como digamos que nació, creció, se reprodujo y murió, pero en la reproducción tuvo que haber transmitido algo, ¿cierto? Ese algo puede ser constante, pero si uno quiere que se parezca más a la vida, tiene que tener una mutación que se adapte al entorno que se le puso. Entonces él definió unas reglas de autómata que simulaban un organismo que hacía ese tipo de cosas. Y eso es lo poco que me acuerdo ahorita. Es que tengo una confusión, pero no estoy seguro si él tuvo algo que ver también incluso con la teoría de juegos, porque el premio Nobel que se ganó John Nash mm, tuvo que ver ya con unas aplicaciones y con unos refinamientos de la teoría de juegos y de la teoría del equilibrio de Nash, a unos conceptos que existían previamente, ¿no? Digamos que no existía una matemática para las negociaciones y esa matemática o ese tipo de cosas empezó a aparecer con estas formulaciones de teoría de juegos. Entonces, realmente es un tipo súper importante, muy relevante en la física y en la matemática. Entonces, seguramente se lo van a encontrar en el futuro en algún momento, ¿sí? Y en esta parte particular, pues entonces él propuso digamos, un método que sobre todo sirve en ecuaciones lineales para tratar de entender la estabilidad de estos sistemas. Y a veces son conceptos como muy sencillos, o sea, básicamente lo que uno está viendo es si yo puedo suponer que la solución de mi sistema es como una amplitud multiplicada por algo en el tiempo, entonces yo me pregunto por esa amplitud. Y si esa amplitud, por ejemplo, yo demuestro que crece en el tiempo exponencialmente, pues claramente mi solución se explotó.
Pero si yo encuentro que mi amplitud se mantiene constante o disminuye en el tiempo, pues claramente la solución tuvo estabilidad numérica. Ese es básicamente el concepto fundamental. Entonces, cuando uno calcula esa amplitud genérica, y ahí es donde viene la parte de la linealidad de la ecuación, porque uno está asumiendo que esto está dominado, es una suma de cosas, o sea, principio de superposición, y uno está suponiendo que hay algunos que dominan, que los son los más grandes. Cuando uno calcula eso y le pone la restricción de que esa amplitud sea menor o igual a 1 en norma, resulta que ahí salen unas relaciones entre esta partición delta x, esta partición delta t y este coeficiente alfa. Todo está relacionado y debe cumplir ciertas condiciones. Y si no se cumplen esas condiciones, por mucho que ustedes hagan delta t pequeño y delta x pequeño, pero así no cumplan esas condiciones, no va a ser estable la solución. Y eso pasa con estos métodos que se llaman métodos explícitos. Un método explícito es un método como este que estamos viendo acá, en donde la siguiente solución depende de lo que yo tengo antes. Entonces yo explícitamente puedo resolver el sistema. Métodos implícitos son como al revés, como que la solución en este momento depende de la solución que yo tendría. Y entonces uno tiene que escribirlo de otra manera, pero esos son incondicionalmente estables en algunos casos. ¿Sí? Que quiere decir que no importa la relación entre delta x y delta t, van a converger. Pero en estos explícitos, normalmente, el precio a pagar por algo fácil de implementar es que no son incondicionalmente estables, son condicionalmente estables. Pues bueno, le recomiendo que le eche una mirada a John von. Yo ni siquiera no estoy seguro realmente si estoy escribiendo bien el nombre. El John estaba mal. Aquí está. Pues miren, miren, digamos, miren esto, ¿sí? Teoría de la medida, bueno, en matemáticas, teoría de grupos, ergodicidad, análisis numéricos, toda esta parte de álgebra lineal, mecánica estadística cuántica, como les decía, con la matriz de densidad. Teoría de juegos, sí, sí está en lo correcto. Él también tuvo que ver con el nacimiento de la teoría de juegos y la teoría del equilibrio general, que luego, pues, John Nash y Mortengersen, creo que es el apellido del otro, fueron los que lo aplicaron ya lo definieron, lo redefinieron, lo aplicaron hacia economía. De ahí su premio Nobel en economía. Máquinas autorreplicantes, el autómata que les contaba, cálculo estocástico, o sea, realmente toda esta teoría de operadores unitarios también él tiene que ver por allá. Cuando ustedes vean teoría de la información, mecánica cuántica, desde el punto de vista de la teoría de operadores y ese tipo de cosas, ese nombre va a aparecer para ustedes. Y como les decía, pues realmente es de los últimos grandes pensadores que han tenido la oportunidad de estudiar y de ser conocidos, ¿no? Siempre he pensado que, por ejemplo, puede ser que hayan nacido muchos genios en Colombia, pero pues están, no sé, cargando bultos del Papa en Corabastos porque pues no tuvieron oportunidad de estudiar y cosas así. Yo estoy casi seguro que cada uno de ustedes conocen algunas de sus familias, aparte de ustedes que claramente son inteligentes. eh, Al estar en física, no quiere decir que sean genios y no es necesario ser genios para ser buenos físicos. De hecho, yo en mi vida he conocido muy pocos genios, aunque obviamente no estoy diciendo que yo soy un detector de genios, pero conocido pocas personas que realmente me digan, oiga, este man de verdad tiene algo en la cabeza especial porque coge todo muy rápido, puede manejar muchas cosas al tiempo, siempre tiene unas ideas, siempre tiene una intuición, ¿sí? Lo que más he conocido es gente que trabaja mucho. ¿Sí? Muy buena. ¿Y por qué? Porque trabaja mucho. Y esa es una de las características también de un físico, ¿sí? El físico tiene que ser tolerante a los fallos, digamos, a aceptar que los fallos son normales, pero tiene que seguir ahí, tiene que tener como cierta obsesión en cuanto a resolver pues, problemas asociados a esta área. Eso es lo que ustedes deben también tener en cuenta. No tienen que pensar que si no son genios no lo van a lograr. Bueno, pues yo no sé si eso pasa, pero normalmente uno pensaba que se iba a ganar el Nobel y no sé qué, pero pues esa medida es una medida irrealista para pensar que uno sea un buen físico. Bueno, entonces ahí les dejo como por si acaso alguien le da algún tipo ¿de qué? De curiosidad, de saber algo más sobre John von Neumann, que realmente es impresionante. Entonces, volviendo acá a este método, como estamos haciendo nosotros un avance en el tiempo, se le llama forward time, y como estamos haciendo diferencia central en las derivadas, center space. FTCS, se llama este método de diferencias finitas aplicado a esta ecuación, que es un método explícito. Entonces vamos a abrir los dos
Aquí ustedes tienen la misma formulación, básicamente le dice el Forward Time Center Space Scheme, básicamente consiste en esto, miren, aplicamos Euler a un lado y aplicamos aquí pues nuestra derivada, obviamente se utiliza la ecuación del calor o de la propagación del calor o la energía térmica en un sistema como forma genérica, y aquí está la parte de la estabilidad, que ya la vamos a tocar. Aquí también hay una discusión de los métodos implícitos y explícitos, ya la nombré, entonces vamos a seguir. Estoy tratando como explicar lo que hay por detrás. Yo ya no me estoy metiendo mucho en cómo discretizamos y demás, porque eso ya lo hicimos en el módulo pasado. Gracias. Bueno, no hay preguntas hasta ahora. Y entonces, si yo aplico estas discretizaciones a mi ecuación y despejo, o sea, si paso a multiplicar el delta t acá y paso este man a sumar, estoy despejando cuánto es el valor en el tiempo siguiente en la posición y décima, en términos del valor en el tiempo actual, n, en la posición actual y sus vecinos. Eso es lo que yo obtengo. Y a este coeficiente que tengo acá, alfa delta t sobre delta x al cuadrado, lo vamos a llamar lambda, pues, por notación, para lo que sigue. Entonces, esta evolución que tenemos acá está representada de esta manera, sacado de la página de la profesora Lorena Barba. Si usted le dan doble clic acá, ahí está que está el link, ¿dónde está la figura? Acá, ¿sí? Este es el código que la genera y está el link, como pueden ver, viene de la página de la profesora Lorena Barba. Entonces, esto lo que está diciendo es, básicamente, digamos, en este caso, uno está definiendo el valor en este punto izquierdo y en este punto derecho. Entonces, si yo quiero calcular el valor en el tiempo n+1, en este, vamos a ponerlo acá, en este punto xy, el valor en este punto xy va a tener contribuciones de ¿quién? Va a tener contribuciones de xy-1, o bueno, de uy+1, uy-1 y ui. Entonces, por eso están estas flechas. Este es ui, ui-1 y ui+1. Este valor en este punto del espacio, en el tiempo siguiente, va a tener estas tres contribuciones. Entonces, digamos, estos diagramas se utilizan mucho como para tratar de representar este tipo de evoluciones. Si ustedes van y abren un libro de métodos numéricos, van a observar que hay diagramas como este, diagramas parecidos para entender cómo es que un valor en un punto depende de los demás. Entonces, un método, este es método explícito, pues avanza hacia adelante. Hay métodos implícitos que nos dirían es el valor que yo tengo acá va a depender del valor que tengo aquí arriba y cosas de ese estilo, o de todos alrededor, como el de Crank-Nicolson y cosas así de ese estilo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Digamos que vamos a hacer una evolución temporal. Entonces, vamos a propagar información hacia acá, hacia acá, hacia acá, y pasamos al siguiente tiempo. Y vamos a hacer ahora lo mismo para el siguiente tiempo, el siguiente tiempo, el siguiente tiempo, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace esta evolución, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Siempre aplicando, pues, esta regla que tenemos acá. ¿Hay alguna pregunta? Una duda. Nosotros vamos a ver por arribita porque se garantiza estabilidad. Si lambda es menor o igual a un medio, eso es bastante complicado, gracias. No, no es tan complicado, lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver por arribita, pues porque hay que echar harta álgebra, pero sí lo vamos a ver por encimita ya justo. Padre, ¿Alguna muchas otra pregunta? gracias. Con gusto. Profe, Listo. yo tengo una pregunta, pero es más como respecto por ejemplo, si esto se puede hacer con otras coordenadas, por ejemplo, no sé, en polares o algo así, cambiaría mucho el método. Déjame pensar un momento. Estoy pensando si he visto la aplicación en esos casos. Digamos que aquí no hemos hablado como de cuáles son las restricciones sobre la topología de la discretización. A ver, en principio, si tú puedes discretizar esas coordenadas polares, digamos que tú tienes que una región como un anillo concéntrico que probablemente sea mejor escrita en términos de coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Lo importante es que exista, digamos, esta topología de conexión, ¿sí? Empezamos por ahí. Pero entonces ahí la pregunta que viene acá es, mira, nosotros estamos asumiendo, por ejemplo, que el delta t y el delta x es constante. Cuando nosotros tenemos, pues obviamente una malla circular y uno la representa cartesianamente, uno podría pensar que entre más lejos esté, como que las distancias radiales, por ejemplo, son diferentes, o por lo menos las distancias tangenciales de separación entre esas celdas.
Pero si eso es simplemente un artefacto de cuando uno lo representó en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas polares realmente todo eso tiene lo mismo, lo que importa es que eso sea igual, o sea, que el delta sea el mismo. Pues para representarlo de esta manera, porque si no tú tendrías como un delta t o un delta x que va cambiando en ese aspecto. Otra cosa es que cuando uno tiene esas fronteras irregulares, uno, uno tiene que tener cuidado, digamos, en el sentido en que precisamente no se, no tenga todos los puntos en un momento dado, no tenga todos los puntos necesarios para dar un valor nuevo. Pero ahí hay formas en las que uno puede proceder. O sea, aquí hemos visto como esas diferencias finitas de forma muy reducida, pero sí existen técnicas en las que tú, por ejemplo, lo que haces es decir, voy a hacer un volumen de control alrededor de un punto de interés y si aquí la frontera es como irregular, que es circular o lo que sea, entonces yo lo que voy a decir es, bueno, en ese volumen de control, ¿qué está entrando y qué está saliendo? Aplicar leyes de conservación, que de hecho es de donde vienen estas ecuaciones diferenciales, por lo menos esta del calor se deduce a partir de ecuaciones de conservación. Entonces, ¿qué entra y qué sale? Y yo podría acoplar resoluciones diferentes utilizando esa aproximación. Entonces, en resumen, yo pensaría que sí se puede aplicar, pero hay que tener cuidado precisamente con que los supuestos, digamos, de partición uniforme en tiempo o en espacio se sigan manteniendo. ¿Listo? Pero la verdad es que, digamos que no lo tengo aquí presente exactamente para mostrarlo, pero yo creería que sí, si uno cumple como bajo las restricciones que está asumiendo en todas estas deducciones. Precisamente, digamos que como ahí aparecen detalles extras que ya no son parte de lo que uno quiere ver en este curso. De hecho, yo les estoy dando más de lo que deberían ecuaciones diferenciales. Ya deberíamos estar mirando cosas aleatorias. Vamos a utilizar el lunes algunas librerías y ahí vamos a ver algunos ejemplos en donde podemos aplicar efectivamente diferencias finitas a sistemas que tienen cierta simetría y donde podemos representarlo con un sistema de coordenadas como los polares, en donde se siguen cumpliendo pues esas características, pero hay sistemas en donde no, entonces ya depende como mucho del sistema. Entonces o sea, en general la respuesta no es siempre sí, no es siempre no, sino que sí se puede en algunos casos que veremos. Yo creo que el lunes, o sea, de acuerdo a esta pregunta, voy a introducir, voy a tratar de meter un ejemplo precisamente en una región simétrica, plana, circular, para que la veamos. ¿Listo? Listo, profe. O sea que más sobre todo depende del sistema, ¿sí? Sí, depende del sistema y como te digo, siempre todas estas discretizaciones tienen unas suposiciones por detrás. Por ejemplo, cuando yo escribo esta regla estoy asumiendo ciertas cosas sobre la discretización, que es constante, etcétera, y no sé qué. Y si eso no se cumple, pues tenemos que volver a representar cómo yo podría hacer esas diferencias de tal manera que cumpla las características del sistema. Sí, porque nosotros nos tenemos que adaptar al sistema. Ok, listo, profe. Hay métodos más avanzados, por ejemplo, como el de elementos finitos que ya se puede aplicar, de acuerdo al enmallado, se pueden aplicar a regiones completamente irregulares. Y hay métodos, por ejemplo, para simular ondas electromagnéticas o simular ondas de sonido, cosas de ese estilo, como el de método de Lattice-Boltzmann, en donde ese truco es muy útil porque uno, por ejemplo, hay una tesis ahí en el grupo, ay, se me va a matar el nombre del muchacho, fue hace como 2 años, en donde se hizo la simulación de la cóclea del oído y entonces se parametrizó la cóclea en unas coordenadas que la representaban y se hizo la transformación. Entonces, en vez de simularla en el espacio, digamos, tridimensional, cartesiano típico, se simuló en ese sistema de coordenadas. Ahí aparecen pues estas vainas de los tensores de transformación y demás que ustedes deben estar muy familiarizados. Yo hace mucho, mucho, mucho no toco eso, entonces no lo recuerdo bien del todo. Pero pues ustedes saben que hay como una transformación de las coordenadas con el jacobiano y demás. Y entonces era más fácil simularlo en esas nuevas coordenadas, porque en esas nuevas coordenadas pues era como un cubo, o sea, todo era cartesiano, pero yo lo que hacía era una simple transformación para representarlo después en donde era la geometría enredada. Entonces eso se utiliza, yo no lo he visto en elementos finitos, por ejemplo, lo de la transformación de coordenadas como truco y demás, pues porque ellos pueden hacer afinaciones de la triangulación en ciertas zonas, pues a demanda, digamos. Pero sí ese truco de transformaciones de coordenadas pues he visto aplicaciones muy útiles que simplifican los problemas y los vuelven otra vez como regiones. O sea, vamos a refinar. Una región compleja
la termino representando como una malla rectangular, simplemente utilizando el truco de transformación de coordenadas. Entonces, es probable que sí se pueda, ¿listo? Ok, profe. Gracias por la información. Listos, con gusto. Esperen que este man confundió tu voz con la mía por alguna razón. Bueno, gracias por sus preguntas. Y entonces, también, aparte de que uno pues hace la discretización de las derivadas y no sé qué, tiene que mirar si su método es estable. Entonces, lo que decía por acá, la pregunta de Juan, este lambda en principio uno no lo puede poner con cualquier valor, sino que uno puede demostrar que ese lambda tiene que ser menor o igual a un medio. Entonces, vamos a ver si aquí está la deducción de la estabilidad. Entonces, aquí está la técnica de estabilidad propuesta por von Neumann. Así, miren, básicamente lo que uno tiene es lo siguiente, miren, esta es la ecuación discretizada, ¿sí? Esta es mi ecuación discretizada. Creo que yo tengo una presentación ahora que lo pienso. Déjenme, creo que yo la tengo acá, no la he abierto, no sé si la tengo acá o la eliminé en algún momento por facilidad. No, me parece que la tenía en otra. Sí, aquí no la tengo, o sea, yo la tengo en algún lado, pero no la tengo acá. Vamos a ver si aquí aparece. Entonces, miren, primero que todo, uno lo que tiene es, esta es una ecuación discretizada, pero esta todavía no es la representación numérica en el computador. Cuando yo represento numéricamente esta ecuación en el computador, yo voy a tener unos errores asociados a esta representación discretizada. O sea, hay como dos niveles de error. Un error en la discretización, que sigue siendo matemático, y cuando yo represento la discretización en el computador, hay también una diferencia entre lo que la matemática me diría que debería ser la discretización y lo que yo obtengo en el computador, debido a round off y todas esas cosas de representación numérica que hemos hablado. Entonces lo que se define es la diferencia entre lo numérico y lo matemático. Ambas son discretas, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, para que no pensemos que esto ya es el computador, no. Recuerden, cuando yo lo meto en el computador, esos números que yo meto en el computador o que me surgen en el computador no son exactamente iguales a los que surgirían si yo hiciera esto a mano y pudiera resolver absolutamente todo. Así sea discretizada. Entonces se define como la diferencia entre estos dos. Uno esperaría que eso fuera cero, pero ya sabemos que eso no va a ser cero. Esta parte n es la parte numérica, ¿sí? La que utiliza, la que aparece en el computador como tal cuando representamos esta ecuación. Y pues esta parte u es la que yo obtendría si tuviera precisión infinita en mis máquinas. ¿Listo? Perdón un momentico. Ya que pena con ustedes, es que los niños están disfrazados hoy, entonces estaba ahí despidiendo de ellos. Entonces, como les decía, tenemos una diferencia. Este epsilon es la diferencia que uno esperaría que fuera pequeña, 10 a la menos 16, pero no pasa eso siempre. Y vamos a estudiar es este epsilon, cómo se comporta. Y ahí es donde está la clave. Si este epsilon, si esta diferencia entre lo que yo represento numérico y lo que yo debería tener matemáticamente crece en el tiempo, pues mi solución, digamos, en el computador se va a estallar. Si eso yo lo acoto, si eso cumple una condición para que no crezca en el tiempo, sino que se mantenga acotado o disminuya, entonces eso quiere decir que tenemos un método estable. Esa es la clave. Listo, Juan David, entonces la clave está en comparar la discretización numérica con la discretización matemática. ¿Está bien? Ahí vamos, ahí empieza el concepto, ¿listo? Sí. Bueno, entonces uno lo que hace es decir, bueno, ¿y qué ecuación satisface entonces este épsilon? Pues lo numérico debe satisfacer lo mismo, entonces cuando uno reemplaza, obtiene pues que este error satisface la misma ecuación que teníamos antes. Entonces, pues no hizo nada, pero sí porque hemos separado como básicamente las dos fuentes de error fundamentales, la discretización y la parte de computación. Entonces este man reproduce lo mismo y aquí entonces vamos a suponer, eso es una suposición y por eso es que este método aplica principalmente a ecuaciones lineales donde aplique el principio de superposición. Entonces vamos a decir que esta solución la va a representar de forma genérica como una suma de algo que representa como una amplitud en el tiempo y algo que representa como unas fases en el espacio. Eso es una descomposición de Fourier simplemente, ¿sí? Eso es una descomposición de Fourier de esta solución. Estamos asumiendo que eso se puede hacer. Entonces,
uno puede empezar a decir, bueno, en estos términos puede haber alguno que domine, ¿sí? A los demás, uno siempre va a tener como un término más grande que los otros, y entonces nos vamos a concentrar como en ese término que domina y vamos a empezar a estudiar precisamente cómo cambia ese término. Miren que básicamente esta parte de la derecha, dependiendo de los valores que uno tenga acá, digamos es como una fase, ¿sí? Y su norma pues no nos va a interesar a nosotros en este momento, pero esto que uno tiene aquí, esta amplitud que está multiplicando, sí va cambiando. Entonces lo que uno hace es mirar cómo es como la amplitud en el tiempo siguiente, después de hacer una iteración numérica comparada con la amplitud en el tiempo actual. Ese es el concepto. Yo quiero ver cómo se compara la amplitud de ese error después de haber hecho una iteración comparado con la amplitud que yo tengo actualmente. Entonces defino este coeficiente. Y ese coeficiente es la clave de todo, porque si este coeficiente es mayor que 1, pues quiere decir que las amplitudes están creciendo de los errores. Y entonces el método es inestable. Pero si este coeficiente es menor a 1, pues estas amplitudes están disminuyendo. Entonces quiere decir, al contrario, que nuestra solución numérica está convergiendo a la ecuación discreta matemática que yo esperaría. Y si es igual a 1, pues se mantiene a la misma distancia. Pero pues lo grave de todo esto es que sea mayor que 1 estrictamente. Entonces uno la calcula, miren que esto depende completamente de la ecuación, ¿sí? De la ecuación diferencial que uno esté resolviendo. Entonces, para esta ecuación en particular, uno obtiene esta expresión. Y ahí es donde empieza uno a hacer álgebra. Ustedes pues deben ser unos duros, ustedes se acuerdan de cálculo, yo no sé ustedes ahora cómo se llama la materia, ¿es decir, en cálculo de variable compleja o eso está metido dentro de matemáticas especiales ahora? ¿Cómo es eso? Matemáticas especiales 2 para físicos. Eso es cálculo de variable compleja, ¿sí o no? Sí, pues en el fondo casi variable compleja, pero también meten distribuciones. Mm, ok. Nosotros teníamos que verlo con los matemáticos. A mí me pareció muy bonita esa teoría. Bueno, entonces, ustedes saben que aquí, cuando ustedes ven un e a la i algo más, e a la menos i algo, ¿esa vaina qué es? Un seno dividido un 2 sí. Por ahí, ¿cierto? Entonces, o un coseno. Era cuando uno restaba, ¿no? Bueno, aquí lo que se hace es aplicar las identidades, tratando de reescribir eso en términos ya de variables reales, ¿sí? Esa es como la clave. Entonces, miren que al final se obtiene que esa amplitud, la clave de todo, se puede escribir de esta manera, donde teta es km por delta x, ahí está metida en nuestra partición. Entonces a esto se le llama el factor de amplificación, hasta ahora lo definan, pero pues es lo mismo, ¿no? El concepto es, hay un factor, ese factor de amplitud en tiempo siguiente del error dividido entre amplitud de tiempo actual, ese factor de amplificación que se le llama ahora, pues lo que yo quiero es que esa vaina sea menor o igual a 1. Si esta es la condición de estabilidad. La expresión general es esta. Esta expresión particular es por la ecuación que estamos resolviendo, va a depender de la ecuación que estemos resolviendo. Pero uno lo que necesita es verificar que el factor de amplificación sea menor o igual a 1. Entonces, pues reemplazamos para esta ecuación particular de la propagación del calor o de la energía térmica y obtenemos esta condición. Entonces uno empieza a hacer pues el álgebra, y al final uno obtiene entonces que como este seno al cuadrado siempre tiene una condición de ser menor o igual a 1, no sé qué, entonces al final le surge esta condición, que R tiene que ser menor o igual a un medio. ¿Sí? Y así es que se deduce. Entonces, esta es la condición de estabilidad de von Neumann para el Forward Time Center Space Scheme para la ecuación del calor. ¿Sí quedó más claro, Juan David? Una razón por la cual sabemos que podemos expandir la epsilon como una serie de Fourier. Ah, sí. Eso es una suposición, obviamente, que uno hace. Como te digo, esto no sirve en ecuaciones que no sean lineales. Ahí es, no siempre sirve porque pues esto al final está asumiendo que la solución se puede escribir como una suma armónica y entonces esto en el fondo está asumiendo una linealidad y un principio de superposición. Em, pero el resto, pues al final uno siempre puede expandir digamos que casi todas las funciones relevantes en la física que corresponden a soluciones físicas, prácticamente todas las puede expandir como una serie de Fourier hasta cierto término, ¿no? Y además estamos asumiendo también que hay un término dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos es una técnica que uno puede aplicar
a diferentes ecuaciones y calcular entonces ese tipo de condiciones de estabilidad. Y ese es el secreto. Entonces de ahí es que sale el R menor 1/2 y por lo tanto observen que ustedes no pueden discretizar de forma independiente el delta T y el delta X. También depende del material, porque eso tiene que ver también como con una velocidad de propagación de, no digamos información, pero sí es como información de las condiciones de frontera y demás, pero pues tiene que ver también con cómo es el material, ¿sí? Diferentes materiales tienen diferentes posibilidades ¿para qué? Para la discretización que podemos sacar. Si ustedes hicieran una gráfica en el espacio delta t por delta x, entonces les va a dar una parábola, una raíz cuadrada, y entonces hay una zona en donde la cosa es estable y una zona donde no lo es, pero eso, pues también está pesado también pues por el requerimiento computacional, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a jugar precisamente con la solución para que veamos esto de la inestabilidad, cómo se refleja ya en una solución. Perdón por estar hablando tanto y no estar haciendo código, pero pues es como para tratar de introducir estos conceptos un poco más detenidamente. Bueno, entonces vamos a encontrar la distribución de temperatura en una barrita muy delgada. Ya vamos a hacer ahora sí código. ¿Está bien? Este es un problema, lo saqué del Chapra, es un ejemplo del Chapra, ahí está, el 30.1, el ejemplo 30.1. Tenemos una barrita pequeña de 10 centímetros, vamos a utilizar unidades de longitud del centímetro por ahora. El alfa de esa barrita es este, ellos tienen más constantes que tienen que ver con la densidad y no sé qué, pero aquí ya tomé el valor final. Tenemos el delta t igual a 0.1. Vamos a utilizar este delta t. Vamos a utilizar un delta x igual a 2 centímetros. Miren que definitivamente las unidades que tenemos están en centímetros todas. Y el lambda, entonces, en este caso, es igual a alfa por delta t sobre delta x al cuadrado, ¿sí? Y que nos va a dar este valor, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos como variables de entrada el alfa, el delta t, el delta x. El lambda obviamente es función de esas. Y tenemos como condiciones a la izquierda y a la derecha, es que a la izquierda le vamos a fijar la temperatura en 100 grados centígrados y a la derecha, en t igual a 10 centímetros, le vamos a fijar la temperatura en 50 grados centígrados. Queremos ver cómo la distribución de temperaturas en función del tiempo. Eso sí es una evolución temporal real. Entonces aquí yo coloco unos imports que vamos a utilizar nosotros, entonces lo ejecuto, listo. Y aquí voy a definir una función que es ftcs, la voy a llamar, que lo que va a recibir, nosotros no hemos hecho casi énfasis en tener buenas prácticas de programación. Uno siempre debe poner aquí una descripción. Esta función va a ser ¿Alguien me recuerda qué es lo que significa FT? El método que estamos usando, Forward Time Center Space. Muy bien, exacto. Entonces, tiempo hacia adelante, pero centrados en el espacio. El error, recuerden, en el tiempo es de orden delta t, en el espacio es de delta t al cuadrado, pero no es lo único que interesa. La estabilidad numérica también interesa. Entonces uno le manda una temperatura inicial, uno le manda cuántos tiempos evolucionar, uno le manda cuánto es el delta t, uno le manda cuánto es el delta x, y le manda cuánto es el lambda c. Ahora que lo pienso, creo que no necesitamos mandarle todo esto, sino solo el lambda ya. Mm. Lo que hago yo acá es copiar el arreglo de temperaturas iniciales en un t auxiliar. Yo voy a evolucionar en un número total de n steps mi temperatura y luego la voy a retornar. Ustedes van a tener que implementar esto. Básicamente tienen que implementar ¿qué? Esta vaina. ¿Sí? Esto es lo que tienen que implementar. Por eso digo que el delta x y el delta t no se necesita. Solo el lambda c. Entonces lo tienen que implementar acá. Esto es lo que ustedes van a hacer. Y luego pues vamos a mirar el problema, digamos el setup ya general. Esta es la parte de evolución. Entonces le ponemos un tamaño, unos deltas, bla, 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 no sé qué, lo imprimimos, las condiciones iniciales y luego lo que vamos a hacer es evolucionarlo con diferentes iteraciones e irlo pintando para que veamos a ver qué pasa. Entonces en este momento ustedes se van a reunir para ver cómo implementarían esta evolución. Y la corren, la corren, la corren. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico para, ¿para qué? Para verificar aquí en el copialina cómo se usa en la versión original. Voy a ocultar estas expresiones. Aquí está. Todo esto es igual. Sí. Y ahora sí les voy a compartir.
Y esa será la solución que esperaríamos. Miren, estos colores no me gustan, pero los dejé así. Yo siempre hago la figura a las patadas y ustedes después la hacen bien. Esto es en una sola iteración, entonces en una sola iteración digamos que esta es la solución. 5 iteraciones es la naranja, entonces va cambiando, 10, 50, entonces va subiendo, subiendo, subiendo. Y al final tenemos para 500 iteraciones u 800 iteraciones, que esto es un tiempo, ¿no? Recuerden, esto no es relajación, esto es un tiempo como tal. Nuestra distribución final de temperatura pues va a ser esta. Y ya converge, ¿no? Miren que ya tenemos esta la café, que es 200, y aquí tenemos la de 500 y 800, que básicamente son la misma. Esto es lo que se espera que ustedes obtengan si implementan apropiadamente la evolución temporal. Entonces, solamente tienen que escribir la regla de evolución en este punto. ¿Queda claro qué es lo que tienen que hacer? Esta regla de evolución. Sí, claro, una pregunta. No, ahí están los valores de los delta T y delta X. No, ya no, gracias. Sí, ya está todo. O sea, ustedes la implementan, le dan Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter y les tiene que dar eso mismo. Y perdón, o sea, esta función se supone que debe tomar un vector y devolver un vector, ¿no? O sea, tener 10. Sí, el T-aux. Entonces va a Listo. evolucionar a T-aux, ¿no? T0 ya no, sino a T-aux. Y le va a hacer pues este número de iteraciones, pero ya está todo. Solamente tienen que meter aquí qué harían. Lo pueden hacer con un for o preferiblemente con notación de NumPy. No, háganlo con notación de NumPy, mejor dicho. ¿Sí? De una vez. Listo. ¿Listos? Entonces, breakout rooms. Vamos a hacer 4, 9, 14, 18, bueno, sí, más o menos. Vamos a crearlos. Queda un grupo acá. 5, 5, 4 y 4, listo. Rápidamente necesito confirmar pues que no va a haber problemas con compartir pantalla. En el grupo 4 están Robert Ramírez, Andrés Julián Villamil, Alejandro Pulgarín y Andrés Felipe Villalba. ¿Quién puede compartir pantalla? Andrés Felipe, listo, muchas gracias. Grupo 3, Diego Alfonso Contreras, Andrés Sebastián Prieto, Juan David Restrepo y Juan José Beltrán. ¿Quién sí puede compartir pantalla de esos 4? Diego Alfonso Contreras, Andrés Sebastián Prieto, Juan David Restrepo y Juan José Beltrán. Listo. Juan José dice que no puede, entonces se descarta uno. Otro. Queda entre Diego Alfonso, Andrés Sebastián y Juan David. Pero no puedo, es que ya dentro de poco me toca salir. Andrés Sebastián, sí puede. Listo, gracias. Grupo 2, Laura Rodríguez, Juan José Ruiz, Cristian Peña, Daniel Vargas y Manuel Herrera. ¿Quién sí puede? Yo puedo compartir la pantalla. Excelente, gracias. Allí hay 2 personas que podrían. Muy bien. Y el grupo 1, Gabriela Narváez, Angie Camargo, Jonathan Reyes, Juan Diego Zúñiga y Sergio. ¿Quién sí podría? Yo podría, profe. Gracias, listo. Espérate que aquí me apareció. La vamos a mandar al 3. Rellenando a 5. Listo. Entonces, voy a abrirlos todos excepto el 1. El 1 se queda aquí en la principal. Van a quedar grabados. Tengan cuidado con lo que dicen. Para esto van a tener apenas máximo 10 minutos. Esto es sencillo y más con tanta gente trabajando en el mismo sitio tan inteligente. Entonces, ya nos vemos. Ya pueden comenzar a trabajar, grupo 1. Ok, gracias, profe. Agradezco si alguien manda los nombres de todos. Espera, profe, ¿hay que mandar esto? Bueno, sí pueden ver mi pantalla. Sí, Toca hacer esta ecuación, ¿no? Entonces yo estaba pensando que tal vez toca colocar un for para que vaya desde el primer valor hasta el último. es que creo que el profe dijo que tocaba con la notación de NumPy, entonces no se podría con el for. Bueno, ¿y alguien sabe bien cómo está la notación de NumPy? O sea, yo lo usé, pero no la tengo muy clara. Eh, yo tampoco, pero puedo ver rápido. Vale.
qué pena, es que a mí se me salió de la reunión. ¿Será que usted me puede designar, amigo? Por favor, con Robert. Creo que es el grupo bot. No sé si está por ahí. Ya miro, Andrés Felipe, porque tú ya estás Gracias. acá, pero estás como en otro dispositivo. No, no, estoy en el mismo, sino que me sacó por internet. Estoy en el sitio. Andrés Felipe, Robert Ramírez. Espera. Andrés, ¿me repites, por favor? Disculpa. Necesito tu nombre, espera. Andrés Felipe Andrés Villalba. Felipe ¿Sí Villalba. eres tú? Listo, Sí, espera a sí. ver si puedo, porque ya estás asignado y aparece como si ya estuvieras allá, entonces voy a desasignarte y asignarte. Ahí son 10 steps o me equivoco. Miren la ecuación de arriba de evolución y ahí les va diciendo los índices que deben utilizar y demás. Mm. Mira, 100 steps, porque el delta T es 0,1 y vamos de 0 a 10. Andrés Felipe, Sí. ya te desasigné y asigné y nada, todo el que salgas y entres, porfa. Ese ya había salido. Mm, Listo, ya quedó asignado. no sé cuál era la chica que estaba buscando para que me ayudara. Pues también estoy buscando, pero no encuentro dónde dice eso. Yo ya les copié en el chat, digamos, la imagen de la ecuación. Entonces, pero entonces, si quieres, sube un poquito. Mira la evolución, más arriba, más arriba. Ah, sí, pues Ahí. es que no me Entonces, mira. acuerdo para hacer la notación en un Py. Entonces, mira, la anotación ahí quiere decir, tú primero empieza con la parte de la izquierda donde vas a escribir el nuevo valor. Entonces, el i más 1 ya está implícito porque lo vamos, el n más 1, perdón, ya está implícito porque lo vamos a sobreescribir. Pero el i, entonces tú tienes que pensar es ese i, ese sub i que yo tengo ahí, entre qué y qué va. Entonces, pregunta para ustedes, ¿deberían sobreescribir el primer elemento, el de índice 0, No, diría ir desde el segundo hasta el penúltimo. hasta el penúltimo, ¿cierto? Entonces vuelve Entonces abajo. sería como hasta uno, desde uno hasta el len de Taux -1. Hasta -1, exactamente. Entonces, no, pero es en la parte de la izquierda de la No, igualdad, porque estamos colocando sí, la el parte de la primero. izquierda. Ah, ok. Bueno, 1 hasta -1, perfecto, eso es. Ahora, ven, vuelve abajo y tú estás utilizando Taux todo el tiempo, ¿listo? No T0. Porque es que si tú le pones T0, solamente estarías haciendo un paso de tiempo que es el que utiliza T0 la primera vez y solo avanzarías en un paso de tiempo. Entonces, tú tienes Taux igual a Taux, o sea, ese es el actual, menos lambda Ah, C, no sé qué, Taux. Porque si no, estarías solamente utilizando siempre la condición inicial, o sea que solamente estarías avanzando un paso de tiempo, así lo repitieras un millón de veces. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Aux. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver los índices de la primera. Los índices de la primera parte a la derecha de la igualdad dicen U sub i n. Vuelve arriba, vuelve arriba. Vamos a mirar la ecuación de la evolución. Entonces, mira, tenemos al lado izquierdo de la igualdad U sub i n más 1 igual a U sub i n. Cambió el índice espacial, el i, No, ¿el en espacial? principio sería la misma, ¿no? sería el mismo. El espacial, que es la i, es la misma, entonces aquí no cambió. Entonces, ese primer término antes del lambda es el mismo. Entonces, baja, tiene los mismos índices, mejor dicho. Entonces, ese Ah, primer término sería desde dónde hasta dónde. sí. Desde Eso. 1 hasta -1. Listo. Y ahora vuelve arriba a mirar las condiciones. Ese término de ahí dice i más 1, ¿cierto? Sí. Entonces debería empezar en 1 o en 2. En 2. En 2. Pero no hasta -1. Lo dejas que vaya hasta el final. Quítale ese -1
Ok, Pero cuando tú le sí. pones ese -1, él va hasta el penúltimo y tú quieres que vaya hasta el último. Entonces lo dejas así. Muy bien. Vuelve arriba otra vez. Vamos a mirar esos índices de ahí. ¿Están de acuerdo todos que es 1 menos 1? Creo que el siguiente también iría de 1 hasta -1, ¿no? Ajá, porque es iésimo, ¿cierto? Y acá es el de la izquierda, ¿cierto? Y -1. Sería ¿Están de acuerdo? Sí, sí, ¿Ya entendieron la notación de NumPy? sí. ahora sí. Gracias. Listos. Ejecuta, ahí solo tienen que ejecutar. Ahí hay que cambiarlo, exacto. Yo lo hago a propósito, lo dejo así para que Realmente no es. no digo. Ahí pasó algo, ¿cierto? Miren que el lambda, pero la dio 10 a la 69, tan raro que se haya dado eso así. No estuve un momentico y yo quiero ver la condición de evolución, a ver si se cometió algún error. Espérate, yo la comparo con la que tengo acá. Déjame ver, a ver, Taux 1 menos 1, Taux de 1 menos 1. Ah, sí, claro, ahí hay un error. A ver quién es ojo de águila y se da cuenta de cuál es el error. Comparen esa condición de evolución con la ecuación que tienen que aplicar, a ver qué diferencias puede haber. Creo que es más lambda C, ¿no? Muy bien, Creo ojo de que águila. yo menos eso. Ok. Están resolviendo otra ecuación. Perfecto. Fácil, ¿sí o no? ¿Y al fin hay que entregar esto o no? No alcancé a hacer el assignment por ayudarles, pero pues lo importante es que eso quede claro, ¿listo? Gracias. Listo, entonces voy a llamar a los otros grupos y les voy a pedir a ustedes que se los expliquen. ¿Está bien? ¿Quién quiere hablar? Expli- Expliquen la indexación para que la gente entienda eso. Ese bichito de arriba es como alguna animación de Windows que ustedes ponen. Ah, es una configuración aquí de Colab que uno ¿Ah, le da sí? en tema, creo que era. No, en tema no era. Diseño, editor. Uno es una cosita de acá, creo que es varios. Sí. Entonces le das y comienzan a aparecer los muñequitos. Ah, no sabía. Entonces ahora como le cambié aparecen los cangrejos. Y debe Ah, aparecer un ok, gato ok. también. Ve, no sabía. Listo. Ya están volviendo todos. Ya falta un grupito nomás. Listo. Entonces, por favor, grupo uno les explica a los demás cómo lo implementaron para que los demás lo comparen a ver si se les dio bien o no. Bueno, entonces hablaré yo. El caso es que yo no puedo o no sé cómo hacer profe para poner ecuaciones, pero pues tengan la ecuación ahí. Eh, para indexarlo como NumPy, pues tenemos que tener en cuenta que la sumatoria, bueno, los pasos que se van a hacer no deben tomar ni el primer valor que sería en cero, ni tampoco el último valor. Entonces iría desde 1 hasta -1. Luego, ¿qué? ¿Algo sonó? Bueno. Luego, el primer valor tiene el mismo subíndice que es en el espacio, el mismo subíndice que, pues, entonces digo el mismo subíndice, entonces pues va a tener los mismos límites, digámoslo así, desde 1 hasta -1. Luego va pues más lambda multiplicado por todo lo que está en paréntesis. Y el siguiente valor es i más 1. Entonces ya no va desde 1 sino va hasta 2 hasta el último valor. Entonces, pues solamente colocar los dos puntos para que vaya hasta el último valor. El segundo tiene el mismo subíndice que el primero, entonces pues va igual desde 1 hasta -1. Y el último pues es i menos 1. Por lo tanto,
pues esta vez sí toma desde 0, pero entonces va hasta -2, hasta el penúltimo valor. Penúltimo, antepenúltimo, penúltimo, antepenúltimo. Y ya, y nos da la figurita. ¿Algún grupo tuvo problemas o tiene alguna pregunta? Es muy Ah, importante que... Sí, adelante. sí, 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 sí. ¿Alguien quiere decir algo? Juan David, creo que estás diciendo algo. No, yo tenía otra solución, pero la del compañero es más óptima. Eh, dale, muéstrala. Quiero verla. Ah, la puse en el chat. Listo. Porque recuerden que ustedes lo han visto también, ¿no? Hemos aprendido de otros. Taux es Taux más lambda C np.append es 0 con Taux, o sea, le metiste el 0. Ta, 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 ta. Para no modificarlas. O sea, estás tratando de tenerlas en cuenta, pero sí, efectivamente, el que hizo el otro grupo es un poco más eficiente, pues porque no estás creando arreglos nuevos constantemente para hacer el append y mantener las condiciones de frontera. No es que esté mal, simplemente el otro es un poco más correcto en el sentido en que también es más eficiente y más sencillo también. Sí, es más, Pero sí, sí, es más exacto, más óptimo. óptimo, pero a veces uno tiene que sacrificar un poco lo óptimo cuando las condiciones de frontera se vuelvan como más complejas. Eso también puede suceder. Pero bien, gracias por compartirlo, Juan David. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, anotación o algo? ¿Comentario? Profe, no me queda claro cómo se hace la solución temporal. ¿Como la iteración o algo así? Sí, o sea, pues la solución que es, o sea, lo que implementamos es como la espacial, ¿no? Sí, pero la iteración en el for ya te va acá. Ya lo estoy compartiendo. Sí, profe. La iteración en este for es el tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas Mm. el tiempo t igual 0, pues estás con esta condición inicial. Y cuando haces la primera iteración, mira que tú sobreescribiste tu arreglo, ¿sí? Tú lo sobreescribiste y eso quiere decir que hiciste una iteración temporal, o sea, pasaste de estar en este tiempo, digamos, 0, a este tiempo 0 más delta t. Ahora tu arreglo se modificó. Cuando vuelves a hacer la misma iteración, pasaste a 0 más 2 delta t, que es esta, y así sucesivamente. Entonces, este for es el que está haciendo la iteración. Uno aquí no debería poner en la figura, realmente ahora que lo pienso, no deberíamos poner como el título como niter, sino realmente lo que queríamos hacer es niter por delta t, porque eso es el tiempo. Aquí, ¿cómo lo llamé? Delta t mayúscula. ¿Sí? Niter por delta t. Vamos a hacerlo así. Sí, bueno, niter por delta t. Entonces aquí tú tienes que esto serían 0.1 segundos, esto será 0.5 y así sucesivamente. Y esta es la evolución temporal, de acuerdo a las condiciones iniciales que pusimos nosotros. Ah, listo, profe, gracias. Listo, pero entonces sí es que parece como un método de relajación, pero no lo es. Esto es Sí. efectivamente el tiempo. Miren, por ejemplo, hagamos una prueba. Pongamos aquí np.ones. Bueno, esto no va a cambiar mucho, ¿no? Porque estamos entre 100 y 50 y una cosa es que diferente, empieza en ceros o en unos, pues da la misma. ¿Qué tal si lo arrancamos, por ejemplo, si lo arrancamos con un random? Pues voy a comentar este. Vamos a decir t sub 0 igual a np.random.uniform y lo vamos a arrancar entre low y height y size. Entonces lo vamos a poner entre -100 hasta 100 y le vamos a pedir que nos dé nx. Entonces ahora ya no lo arranqué así todo bonito en ceros y aquí en 100 y aquí en 50, ¿sí? Sino que lo arranqué aleatorio. Entonces vamos a ver cómo nos da ahora. Miren, voy a quitar la leyenda un momentito.
Miren cómo está, pues al principio está aleatorio, ¿sí? De hecho, vamos a imprimirlo acá, sí. Voy a imprimir el primer paso de 0 para que lo podamos ver. Y aquí le vamos a poner 0. Entonces, miren que el primer paso, pues aleatoriamente me dio como estos valores, pero yo no sé, me debería dar como más desorden, ¿no? Pero observa que al final, pues entonces estos valores van bajando, se van como organizando y al final, pues nosotros tenemos nuestra misma solución. Parece que es como relativamente independiente de la condición inicial, ¿sí ves? Voy a ser más agresivo con esto, le voy a poner aquí que se salte hacia arriba. Ah, efectivamente, mira. Entonces al principio tengo como este valor aleatorio en mi arreglo, ¿sí? Y entonces ese valor se va modificando hasta que llego a la solución que yo espero. Entonces esto que estás acá haciendo acá, este for, esta es la iteración temporal, que te está llevando el sistema a un tiempo t, a un tiempo t más delta t más 2 delta t y así sucesivamente. ¿Sí quedó más claro? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces vamos a quitar esta parte. La voy a añadir como ejemplo para próximas situaciones. Sí, hemos comentado. Volver a bajar igual. Y ahora aquí viene un ejercicio. Ustedes pueden ver que claramente eso está convergiendo. Miren que el lambda que nosotros tenemos es 0.057, entonces cumple con creces lo que nosotros pedimos, pero es bueno mirar qué pasa si el lambda cambia. ¿Cómo harían ustedes para cambiar el lambda, para dañarlo? Para que no cumpla que sea menor o igual a 0. Delta t debería crecer o decrecer. Delta x debería crecer o decrecer. Delta X debería crecer. Si delta x crece, este man decrece, ¿no? Entonces es al contrario, ¿cierto? Sí, al Decrecer. contrario, al contrario. Ujú. Eso. Listo. Entonces digamos, exacto. Y eso es una cosa chévere, o sea, una buena propuesta porque normalmente lo que uno diría es, pues, ay, yo quiero que ahora esta gráfica sea más fina, ¿sí o no? Tenga mejor resolución. Entonces uno intuitivamente piensa que hacer que delta x sea más pequeño le va a dar una mejor figura, más bonita y todo eso. Sí o no, que uno está acostumbrado a pensar que entre más pequeño sea delta x, mejor le debería dar, ¿cierto? Vamos a ver si eso es verdad. Si yo le pongo delta x igual a 0.2, miren qué pasa con el coeficiente lambda. Se volvió 2.0875. Pero supongamos que yo pienso que por haberlo hecho más pequeño me tiene que dar mejor. Vamos a correrlo. Miren lo que sucedió. Miren, 10 a la 172. Se explotó. ¿Cómo es posible que porque yo reduzco el delta x? Tal vez porque el delta x está al cuadrado, debería tal vez también disminuir el delta t. Exactamente. O sea, yo lo necesito, precisamente como tengo esta restricción, yo no puedo simplemente hacer delta x pequeño. Tengo que tener también en cuenta delta t, porque yo tengo que cumplir esto para la estabilidad. ¿Qué les parece si empezamos a aumentar de a poquitos el delta x para que nos dé, miren, este ya nos sirvió. Si le pongo en 0.3, este todavía está por encima, entonces digamos que está por encima si yo del 0.5, si yo lo ejecuto, miren que todavía me sigue dando una cosa inestable. Voy a irlo aumentando, espérense a ver, para acercarme al 0.5. Miren, ahí estoy ligeramente por encima del 0.5. Lo ejecuto, nada, sigue siendo inestable. Menos inestable, miren, aquí está 10 a la 25. Después uno diría, bueno, no está tan mal. Vamos a acercarlo un poquito más, 0.43. No, 0.41. Uf, aquí miren, 0.401 me da un poquito por encima. Sigue siendo inestable. 10 a la 21, ya no es 10 a la 25. Y miren que si le pongo esto y me da un poquito por debajo, esto está bastante cerca de 0.5. Entonces, para que ustedes observen que efectivamente, o sea, tiene todo el sentido
tener cuidado y que siempre tienen ustedes cuando tengan problemas que tengan que ver con delta X, con delta T, tienen que pensar en la estabilidad de la solución. Criterio de von Neumann. Y como pueden ver ustedes acá, efectivamente, cuando uno hace este tipo de exploraciones, estar justo por encima les va a dar 10 a la 25 y estar justo por debajo les va a dar. Háganlo ustedes también, por favor. También ese delta X con estos valores para que observen. ¿Algún problema, alguna duda? ¿Vamos bien hasta acá? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando el sistema es inestable, ¿por qué se ve esa figura? Como si fuera como una especie de, no sé, seno, por así decirlo. Sí, es como una envolvente de una onda ahí. Eso, exacto, sí. Recuerda que digamos entonces, pues digamos que esto es una hipótesis. Todo lo que hemos hecho cuando se miró lo del método de von Neumann de estabilidad, estamos asumiendo que la solución precisamente tiene una parte oscilatoria. Ustedes siempre que tengan un e a la i algo, pues realmente lo que tienen es como un seno y un coseno. Y si las soluciones de su sistema terminan generando digamos, este tipo de solución, más bien, si los valores propios o bueno, estos Ks que tienen acá no son imaginarios a su vez y demás, entonces ustedes van a tener soluciones. Si son imaginarios, perdón, van a tener soluciones que son oscilaciones. Entonces, en el fondo, al final, eso está demostrando que efectivamente esas suposiciones son ciertas, ¿sí? En cuanto a que nosotros al final estamos teniendo como un modo que está oscilando fuertemente y que es el que está dominando a los demás por el factor de ganancia. Entonces, por eso es que aparece, creo yo, en este problema donde se aplica específicamente la teoría de Fourier, pues porque es el problema del calor, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos cosas oscilatorias que están eh, dominando a todas las demás soluciones por el factor de ganancia. Ya en otras situaciones, probablemente donde no sea oscilatorio, pues no vamos a ver ese. Ah, ok. Y esa, bueno, o sea, esas series de Fourier se suponen porque esas son las soluciones, ¿no? O sea, Exacto, o sea, este problema es casi que el problema arquetípico de las soluciones con series de Fourier. Entonces vamos a tener una serie de Fourier, básicamente yo descompongo mi función como una suma de senos y cosenos con diferentes frecuencias y diferentes amplitudes. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que por el factor de ganancia, uno de esos términos con un seno, un coseno, con una frecuencia es el que está dominando a todos los demás y por eso lo vemos como una oscilación. ok, listo, profe, gracias. De nada. Listos. Gracias por la pregunta. Eso también nos está mostrando a nosotros que debemos tener un poquito de cuidado cuando estamos empezando a hacer los estudios, digamos, de ecuaciones diferenciales. Nosotros, parciales, ¿no? Empiezan a aparecer estos acoplamientos para la estabilidad. Si estamos en varias dimensiones, vamos a tener acoplamientos tanto para el delta t como para el delta x como para el delta y. Entonces eso quiere decir que realmente estos problemas se empiezan a volver cada vez más complicados. O sea, un curso de ecuaciones diferenciales parciales, así sea numérico, eso realmente es un curso de semestre completo. Y pues teórico también existen, ustedes si van y miran el pensum de matemáticas, ellos estudian y estudian ecuaciones diferenciales por varios semestres. Entonces esto cada vez se complica más y aparecen técnicas nuevas, pues para tratar de buscar métodos que ojalá fueran incondicionalmente estables, es decir, que no importa, no hay un acoplamiento entre el delta x y el delta t, y dependiendo la forma de nuestras ecuaciones, lineales, no lineales, varias, acopladas y demás, pues aparecen nuevos métodos que tratan de hacer que el costo computacional y que la precisión pues se siga manteniendo dentro de límites razonables. Recordemos un momentico alguna pregunta que ustedes hicieron. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer una placa que esté aislada en un lado, no que la temperatura sea fija, sino que la temperatura no cambia, entonces ustedes están definiendo la derivada. Entonces ustedes tienen que aplicar la misma ecuación, pero introduciendo un método, un término, digamos, a la izquierda imaginario. Pero el valor de ese término a la izquierda imaginario se puede sacar precisamente de la condición de la derivada que se está colocando en esa frontera. Entonces uno escribe la derivada en términos de x como u sub 0 menos u sub menos 1, que es ese imaginario a la izquierda sobre delta x, y entonces como a uno le dan este valor, uno puede despejar cuánto es u sub menos 1 en términos de u sub 0. Entonces uno puede introducir esas condiciones. Uno también podría decir, si la derivada tiene que valer 0, es una forma de hacer eso, es siempre fijar
t de menos 1, por ejemplo, si voy a fijar la derivada en 0 en este punto, entonces siempre fijar t de menos 1 y t de menos 2 en el mismo valor, de tal manera que la diferencia entre ellos pues vale 0. ¿Sí? Entonces uno podría hacer eso. Miren, yo no lo tengo preparado, pero tratemos de hacerlo. Imagínense que queremos definir eso. Queremos definir que t a la izquierda vale 100 y queremos definir que t a la derecha va a tener una derivada 0. Entonces vamos a poner el último en 50 y el penúltimo también en 50. Entonces díganme ustedes en dónde yo debería meter la mano acá, si yo quisiera ver eso. En el setup problem, abajo de ponerte 0, Acá. sí, los corchetes y pues menos 2 igual a 50. Listo. Menos 2. Muy bien, sí, menos 2. Listo, muy bien. ¿Y qué más? ¿Hasta ahí? ¿O hay que hacer algo aquí en la evolución? Ah, sí, cambiar la evolución, que ya no vaya desde o sea, el menos 1, ahora que sea menos 2 en todos los casos, que ya no haya 2 puntos, sino que 2 puntos menos 1. ¿Nunca? Y Ajá, muy bien. Nunca sobreescriban lo que ya funciona. Aquí sería hasta menos 1, ¿cierto? sí, y el ¿Y otro sería aquí? hasta menos 3. Listo, vamos a ver. Miren cómo sale. En los dos últimos puntos. Sale horizontal. Entonces, a lo que voy yo es que esta forma de definirla, si ven que nunca utilizamos esto que les estoy diciendo aquí abajo, nunca utilizamos como algo a la derecha, pero esta forma de definirla es como muy arbitraria, ¿sí o no? Si ven que esto no es suave, uno simplemente lo definió a las malas. ¿Y uno qué esperaría? Pues que esta curva bajara y aquí pues tuviera una pendiente cero, pero de forma suave, ¿sí? Uno que cuando llegara aquí la pendiente fuera cero, pero pues que fuera creciendo un poco. Entonces, ojo con eso de definir como hacia a mano las condiciones. No es la forma correcta, digamos, de hacerlo. Les quería mostrar precisamente el efecto. Ya recuperé la versión que sí funciona. Ojo con hacer eso. La forma correcta de hacer ese tipo de condiciones es utilizando estas expresiones. Esa es la forma correcta de hacerlo. Obviamente eso va a ser un ejercicio. Como les contaba, también hay métodos implícitos. En esos métodos implícitos uno lo que hace es escribir los términos, digamos, en cierto punto en términos futuros y además presentes. Eh, Esos métodos implícitos generan matrices tridiagonales que son gigantes, pero son tridiagonales, entonces si uno utiliza una librería que tenga en cuenta que es tridiagonal, que es dispersa, pues no va a gastar tanto en almacenamiento y hay algoritmos optimizados también para resolver esos sistemas. Entonces eso es bueno. El método de Crank-Nicolson es otro método que lo que hace, también es implícito, es tomar como un promedio de, si yo defino, por ejemplo, la derivada en el tiempo, esta derivada en el tiempo, aquí yo la definí como forward, ¿sí o no? Pero yo la puedo definir como backward. Forward quiere decir que yo la defino en términos del paso siguiente y el paso actual. Backward es que yo la defino, por ejemplo, en términos del paso anterior y el paso actual. Entonces lo que hace el método de Crank-Nicolson es promediar esas dos soluciones y eso hace que en el tiempo la derivada se vuelva de orden 2, no se quede como de orden 1, como hasta ahora la hemos tenido. O sea que mejora la precisión. Pero adicionalmente hace que nuestra solución se vuelva incondicionalmente estable. ¿Sí? Entonces tenemos muchas ventajas con ese método de Crank-Nicolson. Es uno de los que más se utilizan para este tipo de soluciones. Miren, aquí se puede ver, digamos, claramente. Aquí está la derivada forward y aquí está la derivada backward. Creo que cometieron un error acá. Ah, no, bueno, lo definieron en términos de esta iteración. Aquí fue donde lo cambiaron. Y al final se saca un promedio entre los dos valores. Eso es Crank-Nicolson. Y eso, digamos que aumenta el error, bueno, más bien la precisión ¿en nuestra qué? En nuestra derivada temporal. Bueno, aquí yo no, bueno, aquí esto nos genera a nosotros unas matrices gigantescas que son matrices tridiagonales, sobre todo cuando el sistema es mucho más grande, que el sistema es pequeñito, y uno las puede resolver. Hay métodos específicamente diseñados para resolver esto de forma rápida, eficiente, y pues es el método que uno debería utilizar, ¿sí?
Nosotros no lo vamos a implementar acá, pero quería comentarles que esto existe porque pues esto lo vamos a ver aplicados en las librerías que vamos a utilizar nosotros. También existen otros casos especiales, por ejemplo, las ecuaciones parabólicas en 2 dimensiones. Entonces aquí uno ya ve como la evolución temporal en una placa, por ejemplo, cómo cambia la temperatura en una placa. Entonces uno discretiza la placa y ahora tenemos pues el laplaciano con X y con Y, y como tenemos particiones que no necesariamente son iguales en X y Y, entonces tenemos esta restricción para estabilidad. La misma cosa, uno asume una expansión armónica, hace un montón de álgebra y al final llega a que esto se debe cumplir para que sea estable nuestro sistema, que no es exactamente igual a lo que teníamos anteriormente, ¿sí? Ahora realmente es como con un cuarto, antes era con un medio, ahora es con un cuarto. Cuando uno ya tiene sistemas que así bidimensionales o tridimensionales, las matrices que se generan con los métodos de Crank-Nicolson y eso son matrices que ya no son tridiagonales. Y eso ya hace que se vuelva muy costoso resolver esos sistemas porque ya la matriz es muy grande y entonces se tiene que gastar mucho almacenamiento y se gasta también más en procesamiento. Entonces aparecen otro tipo de metodologías como este método ADI que yo he visto que se ha utilizado para resolver ecuaciones de electromagnetismo, por ejemplo, la magnetohidrodinámica en el Sol. Entonces allí se utilizan estos métodos ADI que son métodos mucho más potentes. Esto sí yo no, la verdad no lo conozco, no lo he usado, ¿sí? Pero son métodos que son los, digamos, los aplicados en esas zonas. eh, Al final simplemente son discretizaciones y esto lo que hace es como recorrer, a ver si aquí está la figurita. No. Esto lo que hace es como recorrer nuestra matriz primero así como por filas, luego por columnas a nuestro sistema y empezar a acumular las soluciones de tal manera que uno pues obtiene mucha mejor estabilidad y sin tener que gastar demasiado en precisión, o sea, y en almacenamiento. Ya cuando uno llega a estos sitios, es cuando uno tiene que decir, bueno, ¿mi trabajo cuál es? Mi trabajo es implementar el método ADI, o mi trabajo es resolver esta ecuación diferencial o estas ecuaciones diferenciales con un buen método y estudiar las soluciones. Normalmente nosotros estamos metidos en esa segunda parte, que es resolver utilizando un método apropiado, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, y ahí es donde aparece el uso de librerías. Como estamos hablando de diferencias finitas, entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase van a ser librerías, a ver si recuerdo, PyPDE. Vamos a ver otra que es el mismo SymPy, que es una librería de cálculo simbólico en Python. Y recuerdo la tercera que había visto. Bueno, digamos, dejémoslo aquí con estas. Entonces, SymPy, que es de cálculo simbólico, como el estilo matemática, permite también resolver ecuaciones diferenciales acopladas y no acopladas utilizando diferencias finitas. O PyPDE, que es este, también nos permite resolver ecuaciones diferenciales con diferencias finitas. Y este es el que vamos a utilizar ese día, lo vamos a tener que instalar. Entonces ustedes si quieren vayan probando si estos comandos les funcionan a ustedes, este comando. Y este comando les funcionan a ustedes ¿en qué? En Colab. Ay, no, porque- Y este comando, porque creo que en Colab no les funciona Conda, ¿cierto? Entonces tienen que probarlo con pip. Recuerden que le tienen que poner un símbolo en el notebook le tienen que poner un símbolo de admiración al inicio de estos comandos para que les funcione. Pero la idea es que entonces una vez uno lo instala, uno, uno puede ver aquí en los ejemplos, pues diferentes soluciones. Mire que aquí yo solo veo grillas cartesianas. Miren, aquí está, la que quería ver. Entonces digamos que aquí está la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo se resolvería la ecuación de Laplace? Es relativamente sencillo, miren. Uno importa el paquete, de ese paquete se está importando un Cartesian grid y algo que se llama Solve Laplace Equation. Entonces uno crea una grilla y en esa grilla se ponen las condiciones que uno quiere colocar y el tamaño, etcétera. Luego uno les pone una función que habla de las condiciones de frontera, entonces uno le dice, por ejemplo, acá como es value, serán de Dirichlet, entonces uno le está diciendo que en el eje X uno tiene esta condición de frontera, en el eje Y va a tener esta condición de frontera, o sea, como un seno en el eje X, un seno en el eje Y. Y luego lo que hace uno es simplemente resolverlo llamando a esa función de solve Laplace equation y después uno la pinta y ya está. ¿Sí? Así de sencillo es utilizarlo.
Hay muchos ejemplos, vamos a jugar ese día con varios de esos ejemplos. ¿Sí? Ah, déjenme ver acá. Esto es una malla, como ustedes pueden ver, que es de simetría esférica, que era la pregunta que hacían. Entonces sí lo podemos hacer porque, digamos, localmente son mallas que cumplen lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto, pero miren que es bastante corto. De todas maneras, una cosa importante es que sepamos qué más se puede hacer. O sea, podríamos hacer una animación, por ejemplo. Podríamos meter condiciones de frontera que cambian en el tiempo. ¿Qué otro tipo de ecuaciones podríamos resolver, por ejemplo, acá está la ecuación de Schrödinger. También está resuelta, entonces también maneja ecuaciones, perdón, números complejos también y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. O sea, uno llega a un momento en el que tiene que aprender a usar librerías. Y esa es una de las habilidades también que se espera de ustedes acá. Digamos que yo en este momento espero que ya hayan aprendido un poco más de Python, que hayan aprendido también un poco lo de la representación numérica, algunas técnicas de cómo usar SciPy en cierto tipo de situaciones algebraicas, matriciales, ecuaciones diferenciales, lo de modelación de objetos que hicimos, la visualización con Visual Python, ahora ecuaciones diferenciales parciales, pero también que utilicen librerías, que sepan leer un manual, que sepan entender este tipo de cosas y además que sepan medir tiempos, porque eso es algo que a uno se le empieza a olvidar y después está haciendo simulaciones ineficientes. Entonces que sepan medir tiempos, que sepan que de pronto con NumPy, la anotación de NumPy, las cosas salen más rápido, más eficientes. Entonces eso también es una habilidad importante y eso es algo también que les voy a pedir en los proyectos finales, que ustedes midan tiempos y si hacen una comparación en términos de cómo lo hacíamos con Force y ahora lo hacemos con Numba o lo hacemos con NumPy, cómo cambió. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí están unas ecuaciones diferenciales para modelar el modelo SIR, pero tienen partes espaciales. Eso es un proceso como de difusión, que se está modelando como un proceso de difusión. Se está asumiendo pues que todo el mundo al final va en algún momento a tener contacto con todo el mundo y demás, pero miren que esto también puede resolver ecuaciones diferenciales acopladas. Y tienen varios métodos de solución, ya me acuerdo aquí en dónde está, bueno, eso lo vamos a mirar ese día. Eh, sí, aquí están las diferentes grillas que pueden manejar, cartesiana, polar, simétrica, cilíndrica y esférica, varios tipos de campos y demás. Hacer uno esto a mano le va a tomar muchísimo tiempo, ¿sí? Uno va realmente a perder tiempo y probablemente lo haga mal, probablemente lo haga ineficiente o consuma demasiada memoria y demás. Entonces, uno realmente debería utilizar librerías. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Con eso terminaríamos la parte de ecuaciones diferenciales parciales con elementos discretos. Yo no creo realmente que alcancemos a verlos con elementos finitos. Yo no sé elementos finitos, entonces me toca ponerme a estudiar, aprender, y eso hace que uno patine un poco también ahí. Sino que yo creo que arrancaremos ya con la parte de números aleatorios y simulaciones aleatorias. Bueno, ahí miraré, y les contaré. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Yo no puedo ingresar con los primeros 5 minutos de la clase, entonces no estoy seguro que usted ya lo mencionó, pero respecto a los temas de los proyectos, ¿usted ya lo subió? No, sí, lo dije al principio. Y es que todavía no se los he mandado porque me falta todavía como limpiarle la parte de cómo les dictaba antes esa asignatura que era con alto rendimiento. Entonces estoy quitando como cosas demasiado específicas a eso y estoy metiendo más problemas de física computacional. Entonces yo creo que para hoy en la tarde o mañana temprano más tarde yo ya les estoy enviando eso para que escojan. Básicamente yo les mando un correo, les mando una lista y un link donde están algunos enunciados de esos proyectos, porque a veces uno del título, pues como que no sabe de qué trata, entonces sería chévere. Yo veo un título que me parece interesante, pero hoy miro el material. Básicamente es como sacar problemas de libros y ustedes tienen que resolver lo que dice ahí, ¿sí? O también puede ser como, mire, utilice esta librería que sirve para resolver esto y haga 3 ejemplos de esa librería de tal manera que todos sus compañeros puedan ver las ventajas y desventajas de utilizarla, cosas de ese estilo. Entonces ustedes en el grupo discuten, ah, no, a mí me gustó el 7 y el 4 y el no sé qué, entonces escogen 2 de esos y me mandan como respondiendo a ese mismo correo, me dicen el grupo tal con estos integrantes, me tienen que poner los integrantes, quiere hacer tal proyecto y tal proyecto, me tienen que dar 2 opciones y se va asignando en orden de llegada.
Entonces, pues por eso les pido dos opciones, por si ya algún otro grupo se cogió una de esas opciones, pues se les da la otra. Yo les aviso entonces por correo o por un mes, sí, a ver si por correo. Sí, me toca por correo para tener la trazabilidad de la respuesta y demás. Entonces yo les mando un correo. Bueno, listo. Yo tengo una reunión ahorita a las 9 en punto, entonces me toca terminar ya en este momento la clase. Como siempre, espero que hayan aprendido algo, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego. Profe, Muchas una gracias, profe. Gracias Hasta por venir luego. a clase. hablando de Gracias, la profe. Hasta clase. pronto. Señor. Tengo una pregunta. ¿El otro semestre va a dictar la materia de introducción a computación de alto rendimiento? Creo que se está ofreciendo, sí, creo que se va a ofrecer. Creo que le faltaba un código, porque tiene un código temporal en CIA, pero me parece que sí lo incluyeron en la lista. Entonces, dependiendo de si aparece suficiente gente interesada, yo creo que sí se dictaría. Ok, vale, gracias. Pero ahí sí se necesita saber programar un poquito en C++ y en C. ¿Tú sabes? No, no, que una amiga me pidió el favor. Ella sí Ah, sabe. ok. Listo, listo. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, bueno, que estén muy bien. Hasta pronto.